Señor, tu preciosa palabra ha sido dada como el mayor tesoro para que tu iglesia pueda transitar en medio de este mundo. Es esta preciosa lámpara que alumbra nuestros pies, que guía nuestro camino, a la que hoy queremos acudir, para que todo razonamiento humano sea disipado, para que toda idea del hombre que es contraria a tu palabra caiga, sea hecha trizas. No nos olvidamos, Señor, de que aunque hemos sido redimidos y hemos nacido de nuevo, aún lidiamos con un remanente de pecado que es experto en torcer tu palabra, es experto en convertir pasiones personales en actos piadosos. Pero ¿quién conoce nuestro corazón? Pues tu palabra nos enseña que el único que escudriña las intenciones de nuestro corazón de forma adecuada eres tú. Hoy, por favor, examina las intenciones de nuestro corazón, sujétalo a tus designios y a tu voluntad, y que podamos comprender esta porción de la palabra no bajo lo que queremos que ella diga, sino bajo lo que tú ya has determinado que diga para alimento de tu pueblo. Gracias por cada persona que hoy escuchará tu palabra, y te ruego, te suplico, Señor, me asistas como tu servidor, que mis limitaciones, mis debilidades y mis torpezas no hagan menguar el brillo precioso de las perlas que tu palabra contiene. Aquí estoy para servirte con toda alegría, clamando fuerza para este tu servidor y bendición para cada oveja de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a quienes se han conectado para acompañarnos en este estudio. De acuerdo a mis cuentas, y puedo estar fallando en uno o en 2 domingos, hace unos 21 domingos aproximadamente fue nuestra última enseñanza acerca del libro de los Gálatas. Habíamos quedado en el versículo 5 del capítulo 6. Hoy, con la ayuda del Señor, espero poder retomar y culminar esta importante carta que el Señor dejó establecida en su palabra para edificación de la iglesia. Y me alegra retomar esta carta por varias razones. Esta carta tiene algo precioso, y es la exposición propia de la justificación por la fe sola. Una carta que de forma contundente, específica, nos lleva a mirar a Jesucristo como la única razón por la que un individuo puede ser salvo. Y que gracias a esa fe en Cristo somos justificados por esa fe que también el Señor da a los hombres para ser salvos. Esta carta también, de manera preciosa y magistral, hace frente a esos judaizantes que quieren volver a esclavizar a la iglesia del Señor, queriéndole imponer una mala interpretación de los mandatos de Dios y cargarlos con regulaciones humanas. Es así como Pablo entonces se enfrenta a los Gálatas y les dice: Gálatas torpes, Gálatas insensatos, si ustedes han entendido que la salvación es por gracia, solo por la fe en Cristo, ¿cómo pretenden ahora perfeccionarse por las obras de la ley? Pues si por el Espíritu se es salvo, por ese mismo Espíritu somos perfeccionados. Esta carta entonces hace un gran paralelo entre la salvación por fe, pero también una vida por la fe. Pues de ninguna manera podemos decir que la justificación solo por la fe nos habilita para vivir de una manera libertina y separados de los mandamientos de Dios. No, mis hermanos amados. Pablo fue muy cuidadoso en eso, en decirle a la iglesia: no se sometan a regulaciones humanas. Pero esto no significa que tengan una vida libertina que se deleite en la maldad. Pues aquel que ha creído en Cristo y es salvo solo por la fe, en su manera de vivir ama lo santo, ama todo lo piadoso, ama todo lo digno de admiración.
Y es el Señor mismo quien nos ha dado su Espíritu para caminar bajo los términos de lo que Él estableció. En esta carta aprendimos el papel adecuado de la ley, que la ley no es nuestro enemigo, sino que es un ayo, es un tutor que nos lleva a Cristo. Y una vez llegamos a Cristo, recibimos un nuevo tutor, el Espíritu Santo, este pedagogo que nos acompaña y nos encamina a vivir esa ley. Pero ahora ya no por miedo, ahora no pensando que en ella hay salvación, sino como consecuencia de que somos salvos en Cristo Jesús. Luego de hacer todo este ejercicio, Pablo empieza a mostrarle a la iglesia de los Gálatas cómo debe ser la vida de aquellos que han sido salvos solo por la fe y nada más que la fe. Cómo es la evidencia del Espíritu Santo en estos creyentes y cómo esto afecta la relación no solo con Dios, sino con sus hermanos y con el mundo entero. Desde el capítulo 5 hace también un énfasis muy particular, que todo creyente y toda persona tiene solo dos terrenos en los que puede sembrar. O siembra para el espíritu o siembra para la carne. Y es entonces la porción de hoy un espacio para meditar en la siembra y la cosecha, pero esta vez desde una perspectiva bíblica. Le pido que me acompañe a leer el pasaje de hoy, Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. Y el título de esta enseñanza es La siembra y la cosecha desde una perspectiva bíblica. Gálatas 6, versículos 6 al 10. Y dice la santa y preciosa palabra de Dios así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando hablamos de la siembra y la cosecha, en nuestro tiempo, esta afirmación nos lleva a dos planos generales. Uno, a la agricultura, un principio, y más que un principio, diría que una ley que rige todo el proceso de la agricultura. Pues si un agricultor siembra limones, de los limones va a cosechar limones. Si siembra mangos, pues va a cosechar mangos. Es una ley, es un principio que rige este terreno. Yo no puedo sembrar limones y esperar a que salgan mangos. Eso sería algo absurdo e ilógico. Pero este principio, tristemente, ha sido muy mal usado y abunda en nuestro tiempo por el evangelicalismo moderno. Pues la noción de siembra y cosecha se ha utilizado para manipular a las personas con respecto al dar. Y anima a las personas a que siembren abundantemente, porque si siembran abundantemente, pues cosecharán abundantemente. Por eso hoy deseo, a la luz de la Escritura, conservar el hilo de la carta y poder presentar este pasaje en los términos que Pablo quiso hacerlo para la edificación del pueblo y separar esta verdad del engaño manipulativo que pulula en nuestra generación. Pues la Biblia no utiliza esta porción de la Escritura, o la intención propia de la Escritura no es haber plasmado estas palabras para que la iglesia dé buscando recibir, o para que haga algo con la esperanza de obtener. Eso es un principio egoísta. La Biblia jamás nos mueve a que des y recibirás. Vamos, si tú das, recibes. No, la Biblia nos muestra que el dar, que el sembrar es una consecuencia de lo que somos en Cristo, y que al dar recibimos. No damos para recibir, sino que la Biblia nos dice que por causa de lo que hacemos recibimos bendición, y es un espíritu totalmente distinto.
Pero esta idea está anclada a un propósito en toda la carta que no puedo desligar, porque de lo contrario estaré utilizando un pasaje para enseñar algo que no corresponde. Entonces la estructura de nuestro estudio en esta mañana es muy sencilla. La primera parte, en el versículo 6, Pablo le está enseñando a la iglesia de los Gálatas, o más bien reafirmando una gran verdad: la responsabilidad que todos tenemos con aquellos que nos enseñan. El segundo punto en la sección de estudio de esta mañana es puntual: lo que sembramos, cosechamos. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere enseñar a través de esta premisa? Y por último, nuestra responsabilidad con la familia de la fe y con quienes nos rodean. Iniciemos entonces con la primera afirmación que contiene la sección de esta mañana. Versículo 6 dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Leámoslo nuevamente. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este pasaje entonces nos muestra varias personas. Primero, el que enseña. Segundo, el que es enseñado, ¿cierto? Y hay algo vital: el mensaje que es enseñado. ¿Cuál mensaje? En la palabra. Pablo está siendo muy claro y se está dirigiendo entonces a la iglesia para decirles algo específico. Aquel que es instruido en la palabra del Señor, bajo los términos que viene enseñando toda la carta. O sea que si leemos toda la carta completa, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo? Mis hermanos amados, aquellos que les están enseñando a vivir por la fe y solo por la fe en Jesucristo, aquellos que les están enseñando la verdad del evangelio y no les están predicando otro evangelio, aquellos que les están enseñando el valor de la ley, el propósito de la ley y la operación del Espíritu Santo en nuestra santificación, aquellos que no están viviendo de una manera hipócrita como lo hacen los fariseos, sino que enseñan la palabra con limpia conciencia, háganlos partícipes de toda cosa buena. Mis hermanos, todo creyente debe tener alguien que le instruye. Los creyentes no somos piezas solas. Y esa noción moderna de que yo solo necesito la Escritura ha sido muy mal utilizada para promover la anarquía en el corazón de los hombres. Pues aunque la Escritura es la fuente todo suficiente y poderosa para la transformación y salvación del hombre, el Señor ha establecido por esa misma palabra que todos necesitamos ser enseñados, que nunca vamos a ser lo suficientemente sabios o suficientemente canosos como para no necesitar de otro que nos enseñe. ¿Pero qué está diciendo entonces? Que lo haga partícipe ¿de qué? De toda cosa buena. Es impresionante cómo este texto es mal utilizado por muchos pastores para promover en la iglesia beneficios económicos para sí. Si se dan cuenta, hermanos, que aquellos que enseñamos la palabra de Dios debemos ser muy bendecidos en lo económico por todos ustedes. Mis hermanos, acá no está hablando solo de un bien material, aunque hay claramente en la enseñanza de Pablo un llamado a la iglesia a cuidar económicamente a quienes sustentan la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, pues el obrero es digno de su salario. Este no es el énfasis del pasaje. Está diciendo, claro, debemos cuidar, debemos sustentar a aquellos que nos enseñan. Pero el énfasis central de este pasaje no tiene que ver con algo económico. Dice de todo lo bueno. La labor pastoral y la labor de la enseñanza no es una tarea fácil. Es un milagro literalmente. Pues aquel que ha sido puesto para enseñar solo puede desempeñar esta función de forma acertada si ha sido puesto por Dios. De lo contrario, tarde o temprano, abandonará, se apartará de tal tarea.
¿Y cuál es el valor que la Escritura siempre ha mostrado a aquel que enseña? Desde el Antiguo Testamento el Señor estableció, por ejemplo, a los levitas como sacerdotes del pueblo y le entregó al pueblo la responsabilidad de velar por el bienestar de los levitas. En el Nuevo Testamento ya no hablamos de un sacerdocio levítico, hablamos de los pastores maestros, que en este sentido deben ser cuidados y sustentados por la iglesia. Eso es claro y no hay necesidad de discutirlo. Y deben ser sustentados dignamente. Y cuando digo dignamente, nada tiene que ver con la noción moderna de que el pastor tiene que ser un hombre rico porque es un hijo de Dios y los hijos de Dios deben abundar en riquezas. Mis hermanos, vivir dignamente no significa vivir en lujos ostentosos innecesarios para aquel que vive al servicio del Señor. En esta tarea, aquel que sirve al Señor es un ministro de Dios. Y es importante que en el pensamiento de Pablo nunca presenta a los maestros pastores como empleados de la iglesia, sino como ministros al servicio de Dios. Y esto es importante. A veces las iglesias ven a sus pastores y maestros como un empleado de la iglesia. Mis hermanos, los pastores no son empleados de la iglesia. Son ministros al servicio de Dios, esclavos al servicio de Dios para bendición de la iglesia. Y la iglesia tiene un cuidado de ellos. ¿Y por qué debemos quitar esta noción de empleado? Porque a veces se convierte en que el pastor está ahí con una responsabilidad sobre la iglesia, pero la iglesia no tiene una responsabilidad distinta a cumplir con un salario. Y sencillo, muchos jefes libran toda su responsabilidad al pagar el salario de sus empleados. Si la iglesia percibe al pastor como un mero empleado, su conciencia será callada al pensar que solo con proveer su sustento económico ha cumplido su responsabilidad. Y de ninguna manera es lo que Pablo está enseñando. Pablo está llamando, y lo hace en varias de sus cartas, a que los que enseñan la palabra fielmente sean tenidos en alta estima, no tengan tropiezo para enseñar la palabra de Dios. Aquellos que son ministros han sido puestos por Dios para que abandonen sus proyectos de vida, sus planes de vida, y se ocupen exclusivamente de servir al Señor. Y esta tarea no es sencilla, aunque es Dios quien la facilita. Generalmente la iglesia se ocupa de los pastores para contarles sus circunstancias dolorosas, para buscar apoyo en un problema, en una dificultad. Pero muchas veces la iglesia busca al pastor para instrucción en medio del sufrimiento y no para compartir sus alegrías. La iglesia muchas veces busca al pastor para hablarle de su escasez, pero nunca para compartir con el pastor y el maestro el gozo de su abundancia. Muchos buscan al pastor y al maestro en sus momentos de tristeza para encontrar una palabra de ánimo, pero pocos lo hacen para compartir en aquellos momentos de alegría y gozo. ¿Y cuál es el mayor bien que un creyente puede hacer en favor de aquellos hombres que Dios ha escogido para servir en la enseñanza de la palabra? Obedecer la palabra de Dios. Me he topado con varias personas: pastor, ¿qué puedo hacer por usted? Y yo creo que hay una respuesta puntual que diría todo pastor a la luz de la Escritura. Lo que más puedes hacer por mí es obedece la palabra de Dios. Ese es el mejor regalo que una oveja, que un creyente puede dar a quien le sirve en el pastorado. Obediencia a la palabra. Porque cuando el creyente no es obediente a la palabra, empieza a ser un tropiezo, a dificultar la tarea del pastor. Así que, mis hermanos, esta primera parte entonces de la enseñanza de esta mañana nos dice: hagan partícipes a aquellos que les enseñan fielmente la palabra de Dios, que han sido escogidos por Dios, no solo de una provisión económica, de sus alegrías, de sus victorias, de sus logros, de aquello que el Señor les está hablando en su intimidad. No solo busquen a aquellos que sirven en los momentos de tristeza, de dolor, de angustia, en medio del problema y en medio de la enfermedad. Háganlos partícipes de su obediencia a la palabra de Dios, que no hay nada más gratificante para aquel que sirve al Señor que ver un pueblo que oye. Pero luego de esto, Pablo entra entonces
con el paralelo, pero inicia con una advertencia. No os engañéis. Mira el tono de Pablo. No se engañen. Acaba de hacer una solicitud a la iglesia. Está llamando a la iglesia a que tengan en alta estima y cuiden amorosa y cálidamente a aquellos que enseñan la palabra, y les dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ve dónde aparece la noción de sembrar y cosechar. Esto no es un pasaje aislado para manipular a la gente y decirle que dé, que traiga, que siembre, que pacte y que Dios va a proveer y Dios va a bendecir. Hermanos, eso es una perversión de la palabra. Pablo inicia: no se engañen. No nos podemos engañar. Niños, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ve. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Porque hay una gran tendencia pecaminosa en el ser humano. Creemos que con la misma facilidad que engañamos al hombre, podemos engañar a Dios. Pues fácilmente podemos hacer cosas que a los ojos de los hombres parecen piadosas, pero a los ojos de Dios ser completamente desagradables. Así que acá hay una gran advertencia para que no solo evaluemos que lo que hacemos sea correcto a los ojos de los hombres, sino que lo que hacemos, aunque parezca piadoso a los ojos de los hombres, también sea piadoso a los ojos de Dios. Porque hay muchas acciones que a los ojos de los hombres pueden ser aplaudidas, mientras en nuestra conciencia sabemos que estamos haciendo algo contrario a lo que Dios nos ha mandado. Y muchas veces utilizamos la ley para poder decir ante los hombres, como los fariseos: es que yo diezmo, es que yo doy, es que yo sirvo. Y a los ojos de los hombres podemos quedar bien librados, pero a los ojos de Dios, porque de Dios nadie se burla. Porque todo lo que sembremos, lo cosecharemos. Mis hermanos, Pablo acá nos está invitando a algo. Cuidado. Cuidado, porque en nosotros hay una tendencia de querer burlar a Dios. Ejemplo, personas que se han divorciado en una iglesia, luego se van para otra iglesia, inician una relación que a los ojos de los hombres parece piadosa y bondadosa, y en secreto vuelven y se casan. Ante los hombres están cumpliendo con los mandatos de su entorno, pero ellos saben en su interior que tenían una responsabilidad con su primer matrimonio que no cumplieron. ¿Cuántas cosas hacemos, por poner un ejemplo, que ante los ojos de los hombres nos mostramos buenos en nuestros actos, pero acá en lo secreto estamos burlando a Dios? Porque la motivación por la que estamos haciendo esas cosas es perversa. De Dios nadie se burla, mis hermanos. No tratemos de torcer la ley de Dios y acomodarla, y que los hombres nos den golpecitos en el hombro no significa que estemos haciendo algo agradable a Dios. Esto es una gran advertencia en medio de esta sección. No nos engañemos. De Dios nadie se burla. ¿Por qué? Pues todo lo que sembramos, eso segaremos. Mire la noción del texto, el espíritu del texto. No está diciendo Pablo: hermanos, siembren mucho para que cosechen mucho. No está haciendo un énfasis en el dinero. Den mucho dinero y recibirán mucho dinero, porque el que da recibe. Ese no es el espíritu. Pablo no está motivando la avaricia del corazón del hombre como lo hace el evangelicalismo moderno. El evangelicalismo moderno todo el tiempo es: diezma y recibirás, da y recibirás, entrega y recibirás abundantemente. Eso es un estímulo a la avaricia.
El espíritu utilizado por Pablo acá de sembrar y cosechar es distinto. Él está dando un indicativo de lo que sucede. Él dice, mis hermanos, todo lo que sembremos, de eso cosecharemos. Está indicando un principio, que todo lo que hacemos trae una consecuencia, que todo lo que sembremos produce una cosecha. Es lo que le está informando a la iglesia. No está alimentando ningún tipo de avaricia. Y lo lleva inmediatamente a un plano espiritual. Pues todo lo que siembres para tu carne, de la carne recibirás corrupción. Mas lo que siembres para el espíritu, segarás vida eterna, cosecharás vida eterna. Pablo entonces está utilizando el principio de la siembra y la cosecha, pero en un plano espiritual. Por eso les decía, veamos la perspectiva bíblica de esto. Este pasaje no debe ser usado para pedir dinero. Y si estás en un lugar donde están utilizando este pasaje para estimular tu avaricia, para dar con la esperanza de que luego recibirás mucho, corre de ese lugar. Y si la motivación por la que tú das es, voy a darle a este hermano porque yo sé que cuando doy Dios me bendice, trata tu corazón, porque estás malinterpretando este pasaje. Yo no ayudo a un hermano porque Dios me va a devolver el doble. Yo no doy a la iglesia porque Dios me va a devolver al 100%. Yo doy porque es la condición natural del creyente. Siembro porque el creyente y todo ser humano siempre está sembrando para la carne o para el espíritu. Siempre vas a estar sembrando. La pregunta es, ¿en qué terreno estás sembrando? Pues si sembramos para la carne nos dará una cosecha, corrupción. Y si damos para el espíritu, pues del espíritu cosecharemos vida y vida eterna. Si nuestra mente la saturamos con las filosofías de este mundo, con los deseos pecaminosos de nuestra carne, pues ¿qué vamos a cosechar? Un carácter contrario a la palabra de Dios, un proceder contrario a la palabra de Dios, pues lo que yo siembro, eso cosecho. Mas si mi mente es llena de la palabra de Dios, es llena de las verdades de la Escritura, pues cosecharé un carácter, un proceder, una conducta coherente a lo que sembré. No puede haber una cosecha distinta. Así que la cosecha es una evidencia del terreno en el cual estamos sembrando. ¿Qué estás recogiendo de lo que has sembrado en este tiempo? Recuerda lo que Pablo nos enseñó versículos atrás. Pues el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Qué está diciendo y uniendo el hilo del pensamiento? Pues todo el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios, ha recibido la semilla de la palabra, ha recibido una perfecta y gloriosa semilla que en su momento da cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? El carácter de Cristo. Pero si sembramos para la carne, los frutos de la carne, el fruto de la carne se conoce bien. Celos, iras, contiendas, arrebatos de ira, disensiones, inmoralidad. ¿Qué estás cosechando? ¿Qué estamos cosechando? Pues lo que estamos cosechando es lo que nos indica lo que estamos sembrando. Y Pablo dice, hay dos opciones: o siembras para un terreno o siembras para el otro. Y de Dios nadie se burla. Aunque tú hagas parecer que tu acción es buena ante los ojos de los hombres, si estás sembrando para satisfacer un deseo pecaminoso y una motivación pecaminosa, maquillándolo con un acto loable, estás sembrando en tu carne, y de tu carne vas a sembrar corrupción.
Y esto sí que es importante entenderlo en todos los procesos, en las relaciones afectivas. Es impresionante cuando un joven empieza a vincularse afectivamente con otro joven. No, es que es la mujer de mi vida, es que realmente me encanta, pero en su corazón sabe que esa persona está apartada de lo que la Escritura dice. Y encuentra la forma de mostrar esa relación como algo piadoso delante de los ojos de los hombres. Y aunque logre convencer y persuadir a su entorno, él sabe en su interior que esa unión no es bíblica y que está tratando de maquillar algo que no es agradable a los ojos de Dios. Y aunque lo haga parecer hermoso ante los hombres, tarde o temprano va a cosechar lo que está sembrando. Esa relación se va a venir abajo, va a salir a la luz lo que verdaderamente es esa persona, aunque trató de esconderlo con hojas de higuera. Pues de Dios nadie se burla. Y aunque tú y yo tratemos de engañar a Dios, nunca podremos hacerlo. Por eso el pasaje no dice, no traten de engañar a sus hermanos, pues los hermanos son engañables. Dios no. ¿Para qué estás sembrando? ¿Para la carne o para el espíritu? Pues si sigues sembrando para la carne, solo cosecharás una cosa: corrupción y muerte. Pero si sembramos para el espíritu, vida y vida eterna. En esta misma línea, Pablo entonces luego dice en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Y por qué hará esta expresión? No nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué tendrá que animar a su audiencia con esta expresión? Pues hay una realidad, mis hermanos. Por causa de nuestro remanente de pecado, a veces viene un cansancio al hacer el bien. Veámoslo en el plano que Pablo lo está enseñando. Piensa en el agricultor que siembra diligentemente, pero impacientemente quiere ver la cosecha pronto. ¿Y qué puede pasar cuando la cosecha no llega en el tiempo esperado? Puede haber cansancio, puede haber fatiga, puede haber hasta frustración. Pues tanto trabajo y no puedo ver los frutos. Hermanos, hacer el bien a veces va a producir esto. Pero tantos años haciendo el bien como esposo, y mi esposa aún no conoce al Señor. ¿Qué sentido tiene entonces este esfuerzo? Tanto tiempo haciendo el bien en mi empresa, y mi empresa, la paga que me da por el bien que hice es echarme. Tanto esfuerzo para ser fiel, para ser íntegro, y mi esposo o mi esposa me ha abandonado para irse con otro. ¿Qué sentido tiene hacer el bien? Tanto tiempo siendo fiel en la enseñanza de la palabra, y la iglesia, en lugar de crecer, disminuye en número. ¿Cuántas cosas hacemos a diario en la que sembramos y sembramos haciendo el bien y no vemos los resultados que queremos? Pues el mismo salmista lo dice: Señor, ¿por qué veo justos que sufren mientras veo impíos que prosperan? ¿De qué sirve entonces hacer el bien? Ahora piénselo en el primer siglo. Hermanos, hagan el bien. ¿Y saben cuál era la paga de hacer el bien en el primer siglo? Cárcel, muerte. Todos los bienes por los que habían trabajado durante toda su vida les eran quitados. ¿Qué sentido entonces tiene hacer el bien? ¿O qué de tu familia cuando ha prosperado y tú eres el menos próspero económicamente? Y de repente tus padres sí te miran: ¿qué provecho has sacado de ser una persona honesta? Mira, tus hermanos tienen carro, tienen casa, tienen beca, tienen prestigio, ¿y tú?
¿Qué has sacado por ser cristiano? ¿Y cuánto duelen esas expresiones? ¿Y tú estudiaste para eso? ¿Para ser esposa? ¿Para ser mamá? Mira a Julanita cómo ha prosperado. Mira a Sutanita cómo ha prosperado. ¿Y para qué? Y tal vez cuando lleguen esos comentarios, miremos alrededor y realmente no estemos viendo la cosecha de ese gran esfuerzo. Pero mis hermanos, esto no se trata de esperar una cosecha en lo natural, aunque muchas veces lo veremos en lo natural. Nosotros estamos esperando una cosecha espiritual. Nosotros estamos esperando una vida eterna. Y nosotros sembramos para lo eterno. Nosotros no sembramos para las cosas temporales y vanas de este mundo. El mundo nos presiona a sembrar para lo terrenal. La palabra a sembrar en lo espiritual. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de tratar con paciencia y amor a esa persona difícil. No te canses así no veas un cambio en su conducta, pues no lo haces para esa persona. No lo haces esperando recibir algo de esa persona. Lo haces porque tu esperanza está en cosechar cosas espirituales que muchas veces en este mundo no veremos. Y escúchame bien, porque como padres nos puede pasar esto. Sembramos y sembramos en nuestros hijos la palabra de Dios. Y puede que muchos padres mueran sin ver esa cosecha en sus hijos. Y puede que padres tengan que morir llorando al ver que sus hijos no han dado fruto. Pero no significa por ello que la cosecha no vendrá. Pues si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos. Hermanos, no nos desanimemos cuando no vemos el fruto de lo que hacemos. Pues de Dios nadie se burla. Y Dios cumple sus principios. Y todo lo que sembramos, lo cosecharemos. Al debido tiempo ¿de quién? De Dios, no el nuestro. Señor, pero tantos años solo esperando la persona indicada, ¿habrá valido la pena? No te canses de hacer el bien. Espera. Al debido tiempo podrás cosechar lo que has sembrado. Tanto tiempo predicando el Evangelio, tanto tiempo llamando a los hombres a arrepentimiento y nada. Tanto tiempo hablándole a mis padres, tanto tiempo hablándole a mis amigos y no veo el fruto. Al contrario, las cosas están saliendo al contrario de lo que quisiera. En lugar de ascender en mi trabajo, me echan. En lugar de subirme el sueldo, me lo bajan. En lugar de recibir elogios, recibo críticas. No te canses. No te canses, pues al debido tiempo recibiremos la cosecha, si no desmayamos. ¿Pero dónde la estamos esperando? En lo eterno. Luego dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ve el hilo que va trayendo Pablo? Desde el capítulo 5 le está hablando a la iglesia de cómo debe verse reflejada esa obra del Espíritu Santo y una vida cimentada en la fe por la obra de Cristo. Nos dijo en el versículo 6, esto tiene que reflejarse en el amor y el cuidado de aquellos que sirven en la enseñanza de la palabra. Esto debe llevarlos a entender que Dios no puede ser burlado y debemos ser cuidadosos no solo por lo que hacemos, sino por las motivaciones con las que lo hacemos. Y debemos ser cuidadosos de no estar engañando a los hombres y creyendo que por eso estamos engañando a Dios. Entonces Pablo nos anima y dice, cuidado, pero hagan el bien. Siembren en el bien. Miren que esto no está hablando de plata.
siembren. Siembren en su mente las verdades de la Escritura. Siembren en sus hijos, siembren en sus esposos la verdad de la palabra de Dios, en sus esposas la verdad de la Escritura. Porque tarde o temprano habrá una cosecha. Pero si sembramos para la carne, luego recogeremos solo corrupción. Aunque en el momento sea placentero, luego vendrá un terrible tormento. Sembremos pues para el Espíritu. No nos demos por vencidos. Hacer el bien vale la pena. Y qué duro para un país como el nuestro o una sociedad como la nuestra esta afirmación. Pues a veces las mismas noticias pareciera enseñarle al común de la gente que hacer el mal paga bien. Y qué duro escuchar uno de las personas que, no, es que acá paga más ser malo que ser bueno. Es triste escuchar esta realidad. Hace poco escuchaba a un empresario que estaba intentando someter toda su empresa al ejercicio legal. Y me decía, definitivamente en este país es más fácil ser corrupto que ser una persona honesta. Y da tristeza escuchar estas afirmaciones. Pero en medio de la lógica pecaminosa de este mundo es comprensible el por qué los hombres dicen eso. Pero la iglesia no puede obrar como obra el mundo. Pues la palabra nos dice, no te canses de hacer el bien. No te des por vencido. Aunque el mundo no lo pague bien, aunque el mundo no lo valore, aunque en este mundo no veas la cosecha de ese bien que estás sembrando, hay una cosecha que aguardamos en lo eterno y habrá valido la pena. No dejes de hacer el bien. No cedas a la presión. No cedas a la presión de tu carne. No desmayes aunque no veas los resultados esperados. Espera. Espera. Y como dice el salmista, pues verás cómo el impío lo pierde todo y es quebrantado, y cómo el justo es levantado y recompensado por su Señor. Salmo 37 es una clara exposición de lo que le espera al impío y de lo que recibe el justo. Y termina Pablo entonces animándonos a que cada vez que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos. A todos. Y ojo, porque acá hay dos extremos muy peligrosos. He escuchado a creyentes que dicen, con los impíos, allá ellos. Yo solo ayudo a mis hermanos en la fe, pues cómo he de tirar mis bienes a aquellos incircuncisos cananeos. Bueno, le animaría a este creyente a leer a Pablo. Pues Pablo no reduce nuestra responsabilidad de ayudar a las personas solo por su condición de creyente o incrédulo. Lee a Pablo y dice, de acuerdo a la oportunidad que se te presente, y es muy valioso este término oportunidad, porque como lo presenta el griego, está hablando de una oportunidad que viene y tal vez no regrese. O sea, lo que está diciendo es, cada vez que tengas la oportunidad, que se presente la posibilidad de ayudar a alguien, sea creyente o no lo sea, aprovéchala, porque esa oportunidad tal vez no vuelva. Nosotros debemos estar prestos a ayudar al que cree como al que no cree, pero Pablo deja una cláusula en este punto. Mayormente a los de la familia de la fe. Hay personas que también dicen, bueno, eso es igual si ayudo a un creyente o a un no creyente. No es igual. No es igual. Ay, que es que al Señor lo que le importa es que yo dé, y si doy al que cree o al que no cree, para el Señor no es igual. Yo no debo darle solo al creyente, pero no debo ayudar al incrédulo y descuidar al creyente. Los dos extremos son malos. Pablo entonces lo aterriza y dice, aquel que ha creído, aquel que es salvo solo por la fe, aquel que goza del Espíritu Santo en su santificación, vive
para aprovechar cada oportunidad, tanto con el que cree como el que no cree, pero tiene un cuidado mayor sobre el creyente. Mis hermanos, mientras nos sea posible, ayudemos a todos, pero siempre debemos mirar nuestras posibilidades y darle una prioridad al hermano en la fe. Pues ¿cómo he de dar de comer al vecino y llevar a que mi propia casa muera de hambre? ¿Cómo suplir la necesidad de un incrédulo e ignorar la necesidad de un hermano en la fe? Pues ese es uno de los beneficios de ser unido al cuerpo de Cristo, que tengo un cuerpo que me cuida. Así que esta sección nos enseña qué es sembrar y qué es cosechar, pero en términos bíblicos. No es un espíritu avaro que da para recibir. Es la indicación de una consecuencia de lo que hacemos. Hay dos opciones: siembro para el espíritu o siembro para la carne. Hay dos responsabilidades. Debemos cuidar a aquellos que nos enseñan, velar por su bienestar, y no solo en términos económicos. Roguemos al Señor que nos enseñe a ser partícipes de todo aquellas personas que ha puesto para enseñarnos. Examinémonos y veamos si con limpia conciencia estamos retribuyendo a aquellos que el Señor ha puesto a enseñar, o si los vemos como meros empleados. El pastor no es mejor que la oveja, solo tiene una responsabilidad distinta, pero es un hermano más. Pero es un hermano que le ha sido una responsabilidad. Se le ha dado una responsabilidad mayor que al resto. Y no es una responsabilidad sencilla de lidiar. ¿Cómo estás agradeciendo a tus maestros, a tus pastores, la tarea que el Señor les ha asignado? ¿Cómo estás en tu servicio a los demás, tanto en el incrédulo como el creyente? ¿Te preocupas de tus hermanos? Y no te canses de hacer el bien. Ay, que es que yo di y me engañaron. No te canses de hacer el bien. Es que yo di y reaccionaron con ingratitud. No te canses de hacer el bien, pues para el Señor lo hacemos, no para los hombres. Termino entonces con esto, mis hermanos. Una vida de fe es una vida que se hace evidente en las obras. Es una vida que ama sembrar para el Espíritu. Es una vida que no quiere sembrar para los apetitos de la carne. Es una vida que continuamente goza de la cosecha en términos espirituales. Pero es una vida que no debe desmayar aunque no veamos el resultado de lo que estamos sembrando, pues lo recibiremos como el Señor lo ha prometido en lo eterno. A los no creyentes quiero decirles algo muy sencillo. Sé que muchos que me escuchan han experimentado gran malestar al ver cómo muchos hombres utilizan pasajes como este para enriquecerse. Y han visto cómo muchos son manipulados. O es más, usted ha sido manipulado. Diciéndole que si trae dinero, Dios va a sanar a su hijo. Que si trae el diezmo, Dios va a restaurar su empresa. Que si trae diezmo, va a salvar su matrimonio. Y no pasó nada. Dio dinero, sembró dinero bajo los términos que le plantearon y no sucedió nada. Déjeme decirle algo. Esto no es lo que Dios enseña. Estos son enseñanzas perversas de hombres perversos que quieren enriquecerse por medio de la fe. Y tú necesitas ir a Cristo. Y no puedes justificarte más en que te engañaron o en que has visto a otros siendo engañados por este sistema perverso de la teología de la prosperidad. Mientras tú no vengas a Cristo, todo lo que estás sembrando es para la carne.
y de la carne solo cosecharás condenación eterna. No importa que digas, pero es que yo soy un buen papá, yo soy un buen hijo, yo soy un buen esposo. Si no estás en Cristo, todos tus actos, por morales que parezcan, solo están sembrando para tu carne y solo servirán para tu condenación. Pues solo cuando vengo a Jesucristo mediante la fe, mis obras son santificadas. Y realmente puedo sembrar para el Espíritu y no para la carne. De lo contrario, sin importar cuán buenas parezcan ser tus obras, estás sembrando solo para tu condenación. Así que hoy ven a Cristo y no te excuses más en estos mercaderes de la fe que manipulan a la gente. Ven a Cristo. Ven a Cristo y disfruta de aquellos hombres que el Señor ha puesto para enseñar fielmente su palabra. Ven y disfruta de caminar con un grupo de hermanos, los cuales servirás por amor y también te servirán por amor. Y aprenderás a ayudar correctamente al que cree y al que no cree, pero teniendo un cuidado especial de los que han creído. Ve a Cristo mediante la fe y serás salvo. Y podrás vivir conforme a los términos que el Señor establece. Iglesia amada, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hermanos. Tenemos una gran responsabilidad con los que nos enseñan. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros hermanos en la fe. Seamos diligentes en obedecer. Seamos agradecidos con la labor de aquellos que Dios ha puesto para guiarnos. Y aprovechemos toda oportunidad para hacer el bien y no nos cansemos. Pareciera que hay momentos en que no vale la pena. No se deje engañar por su carne. Claro que vale la pena, porque a su debido momento cosecharemos lo que el Señor ha prometido. La próxima semana, con la ayuda de Dios, continuaremos con el estudio a Gálatas. Esperamos terminar pronto esta carta para iniciar el estudio de otro libro de la Biblia. Y la idea es estudiar a Habacuc, uno de los profetas menores. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento. Cada principio que tú has puesto en tu palabra tiene un propósito especial. Y es tan clara tu palabra cuando no queremos añadirle o quitarle. Es tan clara, Señor, la responsabilidad que le has dado a los ministros, pero es tan clara también la responsabilidad que le has dado a tus ovejas. Perdónanos, Señor, porque aún manipulamos tu verdad. Hacemos cosas que sabemos que están mal, pensando en que al final saldrá bien, como si pudiéramos burlarnos de ti. Con frases como, bueno, tú entiendes y tú luego me vas a perdonar. Eso es una forma de burlarnos de ti. Pues si sabemos que hay algo que está mal, no tenemos por qué hacerlo, aún sabiendo que tú perdonas. Pues eso es una burla, es una mofa a ese perdón que tú das, que ninguno merece. Perdónanos por lo ingratos que a veces somos con las personas que has puesto para enseñarnos. Gracias por cada pastor maestro. Gracias por aquellos que han sellado con su muerte sus ministerios. Gracias por aquellos que apenas están lidiando esta gran batalla de la fe y han permanecido firmes a pesar del tiempo. Gracias por cada pastor del que hemos sido edificados con sus prédicas, con sus consejos, con sus abrazos, con todo lo que les has provisto. Gracias por ellos. Y ayúdanos a entender que nuestra gratitud debe ser mayor a un ejercicio económico. Pues nuestros pastores no son empleados, son siervos del Dios vivo. Perdónanos cuando hemos sido indiferentes también con el incrédulo. Cuando teniendo cómo ayudar lo hemos despreciado y lo hemos mirado con arrogancia. Cuando esta es una oportunidad para hacer bien y mostrar a Cristo. Perdónanos también cuando hemos dado prioridad a ayudar a incrédulos y hemos descuidado a nuestros propios hermanos que están pasando necesidad. Queremos tener ese santo balance. Y por sobre todo, Señor, queremos estar sembrando para el Espíritu.
porque queremos cosechar de esa vida abundante de la que tu palabra habla. No queremos aportar nada para nuestra carne, pues ella solo nos trae destrucción y muerte. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y espero poder verles pronto.